Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Corazón Inmaculado de María, Sea la salvación de la alma. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muy bien, tomen asiento. Vamos a ver otro tema picante. Salteamos la colegialidad, que la pueden leer. Hay algunas notitas por ahí en el libro. Pero es un error, sí, es importante, está haciendo mucho daño a la iglesia, pero tenemos poco tiempo. Así que lo estudia cada uno por su cuenta. Los errores más fundamentales son un poquito lo que vimos. Realmente, la posición incluso, digamos, de la fraternidad, pero no solo de la fraternidad, es sobre todo esos 4 puntos. Los 3 errores del concilio y la misa nueva. Que ya digo, y eso pues, estos videos son privados, así que lo puedo decir públicamente, eso no lo dice ni el buen pastor. O sea, el buen pastor guarda en la misa tradicional por una cuestión no de fe, sino, digamos así, de antigüedad, de belleza, de cierta santidad, pero no le van a decir nunca que la misa nueva es mala. Entonces, ya les anticipo la conclusión, la misa nueva es mala. Ok, entonces vamos a llegar a eso. Primera aclaración, el juicio que vamos a hacer es sobre los textos de la misa tal como aparecen en el misal, en el nuevo misal reformado, y lo vamos a comparar. No estamos hablando de tal padre que celebra la misa o tal otra, ni estamos juzgando a las personas que celebran la misa, porque ojo, puede haber personas mucho más santas que nosotros, mucho más buenas que nosotros, pero estamos hablando de verdad y de error, de lo que la iglesia definió, lo que la iglesia condenó. Ya cuando habla con infalibilidad, ¿no es cierto? Entonces esa primera aclaración no hay que sacar la conclusión apresurada, todos son pecadores los que celebran la misa nueva y se van a condenar todos. No. Nosotros somos más pecadores que ellos y tenemos una responsabilidad grande que nuestro Señor nos quiso dar, pues, esta partecita de la verdad, y pues tendríamos que producir la santidad que esta misa es capaz de producir y no la producimos. Entonces, más que enorgullecerse, yo entiendo lo que es la misa tradicional, no, al contrario. Oiga, yo tengo una responsabilidad grande. Quien más y mejor entiende, dice la imitación de Cristo, quien más y mejor entiende, más duramente será juzgado si no viviere santamente. Entonces, pues, que sirva también como motivación a nosotros para ser más santos. Bueno, dicho lo cual, en su hojita tienen ahí, en la primera, tienen abajo pues el programa que voy a intentar seguir. No creo que logre terminar porque más que una charla me quedó una encíclica. Cuando sea papa la voy a publicar. Pero bueno, vamos a ir un poquito por arriba. Después ustedes hagan los deberes ahí de leerlas un poco. Pero la idea justamente es ver en el primer punto la oposición entre Lutero y la Iglesia. Entre la misa que la Iglesia nos transmite por tradición y la misa que se inventa Lutero. ¿Qué tiene que ver Lutero en todo esto? Bueno, ahí va en el segundo punto, que es, digamos así, un argumento de autoridad, que significa que la gente que está involucrada en esto me confiesa abiertamente que han copiado la misa de Lutero. La misa nueva es una copia de la misa de Lutero. Por eso me interesa ver qué es lo que decía Lutero de la misa, que es el primer punto. Segundo, oiga, copiamos la misa. ¿Por qué? Por ecumenismo. Por una cuestión de ecumenismo. Ya lo voy a explicar un poquito más. Tercero, no es el argumento de autoridad, sino, bueno, a ver, nos metemos en el texto y empezamos a ver qué es. Que ya tenemos un poco la idea por el argumento de autoridad para dónde va, pero hacemos un análisis de las estructuras y vemos que hay una especie de transubstanciación de la misa. Parece estéticamente que las cosas pues, son parecidas, si uno lee los textos y hasta se parecen, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, oiga, sí, Dominus Vobiscum, mire, está igualito. Sí, parece, pero hay un cambio sustancial, empieza a ser otra cosa. Literalmente empieza a ser otra cosa. Y eso es lo que vamos a estudiar, ya digo, en el tercer punto. Y el cuarto punto es un apéndice que está casi más grande que los 3 primeros puntos,
Pero entonces, primera pregunta, validez de la nueva misa, licitud de la nueva misa. Vamos a explicar la diferencia muy importante que hay entre esas dos palabras, lo que significa que la misa sea válida o sea lícita. Después, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un papa promueva un rito malo? Porque uno diría, no, pero lo promulgó el papa, yo tendría que callarme la boca y aceptarlo. Porque, oiga, usted es más papista que el papa. Bueno, vamos a explicar un poco, que ya las herramientas las dimos en las clases pasadas. Todo el tema del cambio en el magisterio, esa idea de no querer imponer como dogma de fe. Bueno, en fin. Preguntas, ¿puedo asistir a la nueva misa? ¿Hay algún caso en el que pueda asistir? Veremos. Y otra pregunta, que esa me la agregó el Papa Francisco, ¿puedo asistir a la misa tradicional o no? Bueno, ahí está. Vamos a intentar, no creo que alcance, en todo caso dividimos en dos y hacemos otra charla. Y si alcanzamos, pues bendito Dios. Entonces, pizarrón, antes de misa nueva, podríamos decir la oposición entre la idea tradicional de lo que es la misa y la idea que Lutero trae de la misa, está acá en el pizarrón en estas dos columnas. Una está construida en la tradición alrededor de la noción de sacrificio y la otra, Lutero la construye alrededor de la noción de cena. Entonces, pues, ¿qué es para la liturgia tradicional? Ya digo, aquí pueden ver después en los textos, yo le puse algunas citas de condenas de la Iglesia, de definiciones dogmáticas. Pueden mirar el catecismo de San Pío X, a ver la definición de lo que es la misa, lo vamos a ver después. Por ahora simplemente créanme. Entonces, un sacrificio tiene una estructura sacrificial, tres partes fundamentales. Ofrecimiento de la víctima. Pausa. Las partes. Primera parte, ofrecimiento de la víctima. Es decir, yo separo esa víctima, póngase que es un cordero para visualizarlo. Lo separo del uso normal, ya no lo voy a comer con los amigos, ya no lo voy a poner a reproducirse, no le voy a sacar la lana, no. Lo separo, eso está reservado para Dios y se lo ofrezco en mi corazón. Señor, esto es lo que te quiero sacrificar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Cordero Pascual tenía como, digamos así, una parte de ofertorio que desde un par de días antes, no me acuerdo exactamente, si se sacrificaba el Viernes Santo, digamos así, desde el lunes ya tenía que estar separado y guardarse aparte, como eso está reservado para Dios, para el sacrificio. ¿Qué, digamos así? Poner de manifiesto la parte interna del sacrificio, decir, oiga, yo quiero ofrecer eso realmente a Dios. La segunda parte de un sacrificio, póngale cualquier sacrificio, es la destrucción de la víctima. Ese corderito, pues, para que ya no sirva, realmente no sirva más para el uso de los hombres, se le ofrece a Dios destruyéndolo. Se lo sacrifica, se lo inmola, como se dice. Eso sobre todo en reconocimiento de que Dios es el dueño de la vida. Él es el que puede dar la vida y puede quitarla. Y por nuestros pecados, sobre todo el sacrificio siempre tiene una noción de expiación, de pagar por nuestros pecados, de la pena de muerte que merecemos por nuestros pecados. Decimos, oiga, esto es lo que yo merecería por mis pecados. Ofrezco una víctima, un sacrificio de Dios para calmarlo. Le destruyo la víctima que ya no sirva para otra cosa. Y la tercera parte es la identificación con la víctima. Claro, si yo me pudiera suicidar sería mucho más simple el sacrificio. Porque agarraría como los japoneses, no sé si son los chinos o japoneses, el harakiri, me mato, me ofrezco a Dios y ahí caí. No haría falta la tercera parte. Pero como yo no me puedo suicidar, normalmente uno agarra algo con vida que tenga una relación con el hombre. Normalmente son animales domésticos, no salvajes. Son animales que el hombre ha domesticado, que tienen una relación, que tienen vida. Y entonces lo ofrezco, lo sacrifico en mi lugar. Pero para que sirva, pues hace falta esa identificación. Y eso en todos los sacrificios, y hablo desde los aztecas hasta los egipcios y no sé qué, bueno, todos los sacrificios se comía a la víctima para identificarse. Oiga, yo soy esa víctima. Así como cuando uno come el alimento, lo transforma en uno, pues de alguna manera yo quiero meterme, mezclarme, confundirme, que Dios me vea a mí como bañado en la sangre de esa víctima. ¿Sí? Que el sacrificio tiene que ser mío, no es que por matar a un cordero ya arreglé todo. ¿Desde cuándo la sangre de un cordero tiene el poder para aplacar a Dios por un pecado? No, lo que es sobre todo es el sacrificio interior que se identifica ahí, se une. Bueno, te digo, todo esto lo pueden ver en los aztecas. Los aztecas
ese pueblo tan, esas culturas tan, ¿cómo dicen ahora, no? Tan primigenias, o no sé cómo es el nombre. No, primitiva suena despectivo, pero lo dicen como... Exaltando. Sí, como exaltando. Mataban alrededor de 20.000, hacían 20.000, entre 20.000 y 150.000, dicen los estudiosos de la arqueología, entre 20.000 y 150.000 hombres por año mataban. Eso da alrededor entre 5 y 20 o no sé cuántos personas por día. Que entonces ofrecían el sacrificio, por supuesto, de las tribus, no de las aztecas, sino de las dominadas, porque los aztecas eran un imperio que sometía a todos los que estaban alrededor. Bueno, no me quiero ir por las ramas. La cuestión es que le sacaban el corazón, lo hacían con harina y después se lo comían. ¿Por qué? Porque con eso calmaban a Dios y se identificaban con esa víctima. Eran muy civilizados, era un imperio muy... Digamos, todo esto lo tenía muy claro, lo sabían bien. Bueno, y eso es lo que se ha, en la misa tradicional, es lo que se expresa con la palabra ofertorio, ofrecimiento de la víctima. Después vamos a ver un poquito de eso. Consagración, destrucción de la víctima. Y comunión, esa participación a Cristo. O sea, me tengo que unir a Cristo. Y eso, que en un sacrificio normal es medio simbólico, con Cristo es cierto. Realmente yo me uno y me transformo en Cristo y soy esa víctima. O sea, el fin principal de la comunión, y eso explica Santo Tomás, es la transformación en Cristo. Pero en Cristo crucificado. O sea, yo me estoy transformando en Cristo víctima por nuestros pecados. Y eso es lo que hace uno en la comunión. Y si eso le suena muy nuevo, es porque eso hace mucho tiempo que no se predica. Entonces, esas son las ideas de las tres partes. De hecho, la consagración, si Cristo está todo entero bajo la especie de pan, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, ¿para qué consagrar el vino? ¿Para qué consagrar la sangre? Hagamos solamente el cuerpo y listo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo consagro el cuerpo es como si pusiera el cordero en el altar, y cuando yo consagro la sangre es como si derramara a un costado la sangre, porque yo tengo en el altar por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre. ¿Qué hombre puede vivir con un balde de toda su sangre acá al costado? Ustedes pongan un bote con toda su sangre y salgan caminando. Oiga, no, si le saca toda la sangre no hay nadie que viva, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queda manifestado en el sacramento. Dice, si no me equivoco, es San Gregorio Nacianceno. Aparece por ahí, hermosas las palabras que dice que el sacerdote usa las palabras de la consagración como un cuchillo, con el cual separa el cuerpo de la sangre de Cristo. Por supuesto que lo separa misteriosamente. Misteriosamente. No me quiero meter demasiado ahí, pero realmente produce con la consagración esa destrucción mística, misteriosa de la víctima. Misteriosa, ¿por qué? Porque Cristo es vivo y no puede morir más. Pero sin embargo se ofrece en sacrificio. Hay un ofrecimiento real, verdadero. De un modo que no es sangriento, realmente no está perdiendo la sangre, pero realmente está ocurriendo un sacrificio en ese momento. Y eso no se lo inventa el Padre Pablo, sino que la Iglesia lo ha definido. Por ejemplo, Concilio de Trento, en la página 3. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que dársenos a comer Cristo, que sea anatema, que sea excomulgado. Es decir, no es católico. El que diga eso no es católico. Y Pío II en la Mediator Dei dice: el augusto sacrificio del altar no es una pura y simple conmemoración de la pasión, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, hace nuevamente lo que hizo en la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima por el ministerio del sacerdote. De hecho, en algún lado tengo copiada, pasa que no alcancé a revisar, estuve corriendo para hacer esto. En algún lado tengo la definición del catecismo de San Pío X de la misa. ¿Qué es la misa? La misa es la renovación del santo sacrificio de la cruz de modo incruento por el ministerio de los sacerdotes. Básicamente es esa la idea. Pero dice, no solo es un sacrificio, sino que además es la renovación del sacrificio de la cruz. Ok, todo eso a Lutero le patea el hígado
Totalmente. Porque él dice, con la fe simplemente estamos salvados. ¿Para qué hace falta renovar la cruz de Cristo? Cristo murió de una vez para siempre y todos estamos salvados. Con que creamos en Él, ya participamos, ya empezamos a ser santos, con creer simplemente en eso. Entonces, no, la iglesia le dice, no, oiga, cada día cometemos pecados. Es cierto que Cristo podría haber pagado todo de una sola vez y de algún modo lo hizo, pero Él también quiso que nosotros pues tengamos que ir, por poner una comparación, Cristo pone todo el dinero en el banco. Y Él quiere que nosotros tengamos que ir todos los días por ventanilla a ir retirando ese dinero que ya está en el banco desde el día de la cruz. Cristo muere por todos los hombres, gana el dinero por todos los hombres, pero lo va distribuyendo en cuotas, no por la fe, sí, también por la fe, pero sobre todo por los sacramentos y en particular por la misa. En particular por la misa. De hecho, Pío II en algún otro lado, yo no lo quise llenar tanto de citas, pero dice justamente que la misa se ofrece por los pecados que cada día cometemos y también por los vivos y los difuntos. ¿Qué pensaba Lutero de la misa? Página 2. El elemento principal del culto, la misa, sobrepasa toda impiedad y toda abominación. Hacen de ella un sacrificio y una obra buena. Aunque no hubiera otro motivo para colgar el hábito, salir del convento y romper con la iglesia, ese solo bastaría. Otro texto de Lutero. La misa es una sinaxis. Sinaxis es modo de decir asamblea, es una reunión de gente. Una comunión. La Eucaristía ha sido sometida a una triple y lamentable cautividad. Se ha privado a los seglares de beber el cáliz. Se ha impuesto como norma la opinión inventada de los teólogos tomistas de la transustanciación. ¿Qué significa eso? Se ha impuesto como norma la creencia totalmente opinable de que Cristo está en el altar. Eso significa todo lo que está escrito ahí. Opinión inventada por los teólogos tomistas de la transustanciación. Yo le pongo entre paréntesis, presencia real de Cristo. Se ha impuesto como norma eso que realmente se lo inventó Santo Tomás 1500 años después de Cristo. Entonces, y se ha hecho también en la tercera cautividad, se ha hecho de la misa un sacrificio. Y dice después, negamos tajantemente que la misa sea un sacrificio. Llamémosla comida, cena eucarística, o Eucaristía. Que, dicho sea de paso, son las únicas palabras que se emplean hoy en día para la misa. Por lo tanto, es un error, dice Lutero, evidente, ofrecer o aplicar la misa por los pecados y satisfacciones de los difuntos. O sea, la misa no sirve para sacar a nadie del purgatorio porque el purgatorio en realidad no existe. El Santo Sacramento no fue instituido como un sacrificio por el pecado, sino para despertar nuestra fe y consolar las conciencias. Bien, ¿qué dice Lutero? Segunda columna. Lutero dice, la misa no sirve para borrar pecados, eso ya lo hizo la cruz. Para lo que sirve este sacramento es para despertar nuestra fe, para ayudarnos a hacer un acto de fe en esa cruz que nos salvó. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que Cristo hizo en la última cena y vamos a recordar la cruz. Porque recordando la cruz es como vamos a hacer ese acto de fe. Entonces, pues, la misa de Lutero empieza a tener una estructura completamente distinta. Lo central de todo en la consagración es recordar lo que hizo Cristo, lo volvemos a hacer, digamos así, o lo representamos, y es muy parecido a lo que es una cena de aniversario de cumpleaños, que se para alguien con la copa y dice, oh, yo brindo por la memoria de no sé quién y no sé cuánto, que estuvo entre nosotros, que fue tan amable, que no sé qué. Oh. Y cada uno bebe la copa después del brindis. Esa es la idea que tiene Lutero, yo la exagero y la hago medio burlona, pero es la idea, o sea, realmente es esa la idea. Es una comida donde recordamos a Cristo. Y por lo tanto, las tres partes de la comida se van a dividir así. Primero, bendecimos los alimentos, le agradecemos a Dios por los alimentos que tenemos. Segundo lugar, hacemos ese brindis, la elevación, el brindis, recordando las palabras de Cristo, ese recuerdo. En el centro de la misa, en el centro de la cena está el recuerdo, dijo por ahí alguno de estos simpáticos. Bueno, y finalmente, bueno, ahí sí comemos y bebemos. Las dos cosas, porque si es una comida no vamos a quedarnos ahí atragantado el pedazo de pan acá, entonces hay que también beber. Esa es la idea de Lutero. Entonces lo primero que hizo Lutero fue reacomodar todo
alrededor de esto. Si ustedes se fijan, ahí lo encontré, ahí estaba. En la página 2 tienen 2 columnas, un cuadrito. Vamos a ponerlo acá a ver si la cámara lo toma. Tenemos suerte, bueno. Un cuadrito que en el primer lado tiene la definición del Catecismo de San Pío X, la definición de la misa que nos da la tradición. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz. Pero agrega después, sí, hay en memoria del sacrificio de la cruz, pero también se renueva ese sacrificio. El sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz. Lutero lo que va a decir es que es una pura conmemoración, no hay un nuevo sacrificio, la cruz ya estuvo. Lutero dice: la cena del Señor o misa es la sinaxis o congregación del pueblo de Dios reunida bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Entonces, para uno es un sacrificio, yo se lo resalté ahí, para el otro es una cena, porque no es un sacrificio, no puede ser un sacrificio. Para la misa católica se vuelve a hacer presente el sacrificio de la cruz, para Lutero solo recuerda, solo es un recuerdo. Para la misa católica, la Iglesia católica es expiatorio. ¿Qué significa eso? Que paga por los pecados que cada día cometemos y que sirve para pagar también los pecados de las almas del purgatorio, para que vayan al cielo antes. Claro que sí. La Iglesia siempre ofreció sacrificios por las almas del purgatorio. La misa de Requiem es antiquísima. Pero no, para Lutero no. La cruz ya expió nuestros pecados y decir eso es una blasfemia. Claro, como es un sacrificio, es algo que está ofrecido a Dios. Y Lutero hace al revés, o sea, es una comida ofrecida a los hombres para renovar la fe, para compartir entre nosotros y fortalecernos en la fe. O sea, el enfoque es totalmente distinto. Como necesitamos destruir una víctima, pues entonces Cristo tiene que estar sí o sí presente en el altar. Si no, estoy destruyendo un poco de pan y de vino, un símbolo de Cristo, pero no hay un verdadero sacrificio. Para que haya un verdadero sacrificio necesito Cristo víctima presente. Para Lutero, como le alcanza el recuerdo, pues alcanza el símbolo de Cristo. El pan es símbolo de Cristo y el vino es símbolo de Cristo. Completo, cuerpo, sangre, ese sacrificio de la cruz que se entrega a nosotros y de alguna manera nosotros participamos comiéndolo por la fe. Bueno, toda una locura que se puede decir muy bonito, pero que es una herejía. Para la noción de sacrificio hace falta un sacrificador consagrado, separado de lo profano para dedicarse a este oficio de Dios, a este oficio divino de sacrificar. Para Lutero alcanza con un simple presidente, porque en una cena pues de alguna manera somos todos iguales, hay alguien que se va a levantar, va a hablar en nombre, va a dirigir un poco la cena, pero no es que sea más que los demás, no, es igual, somos todos iguales, por eso es un simple presidente de la asamblea. Y para la misa católica, como es un sacrificio ofrecido a Dios, con que haya sacerdote, víctima, que esté Dios para recibirlo, alcanza. Por supuesto que la Iglesia siempre aconseja que los fieles asistan, pero el sacerdote celebra la mayoría de las veces la misa en privado. Entonces, para Lutero no. Lutero suprime inmediatamente las misas privadas y solamente cuando hay asamblea reunida es que podemos hacer el recuerdo y la cena del Señor. Si no, no hay cena del Señor. Fíjense que ya digo, todo esto sale de la definición de la misa católica y de la misa de Lutero. Si la releen después con paciencia. Bueno, primer punto entonces lo vimos. Hay una oposición clara entre lo que dice la doctrina católica y lo que dice Lutero cuando se levanta y dice: oiga, no, la Iglesia se equivoca, eso no puede ser, eso es falso. Hay que reformar la misa para que exprese la verdad, entre comillas, o sea, lo que yo me inventé. Eso dice Lutero. Bueno, ¿qué tiene que ver la nueva misa con eso? Bueno, recuerdan lo que vimos del ecumenismo, que es justamente buscar la unidad con los hermanos separados, como se dice, con los cristianos, antes se decía herejes, simplemente, con los herejes o con los cismáticos, buscar una unidad dejando de lado lo que nos separa. Y como lo que nos separa es esta línea que está acá, hay que borrarla. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Dijo: oiga, borremos esta línea. No, en realidad no borró solo la línea, borró todo esto y se quedó con esto. Intentó mezclar. Ya digo, todo esto por ahora me creen, pero vamos con un argumento de autoridad. O sea, los que hicieron la misa me lo dicen abiertamente. Pablo VI crea, después del Concilio Vaticano II, el concilio tiene
un documento que dice que sería muy bueno, ahora que definimos el ecumenismo, sería muy bueno reformar la liturgia, los sacramentos, distintas cosas, para que expresen más claramente pues, lo que hemos definido, entre comillas, en el concilio. Y entonces, después del concilio, Pablo VI crea una comisión especial que se llama Concilium con S. El Concilio Vaticano II es con C, en latín sería Concilium, y el otro es Concilium, que sería como consejo, reunión, grupo para determinar algo, ¿no? Como el Consejo de Ancianos. Bueno, crea una comisión para reformar la liturgia que se llama Concilium ad exequendam Constitutionem Sacram Liturgiam. Es decir, somos el grupo de los que vamos a aplicar la Constitución para reformar la liturgia del concilio. O sea, que estamos perfectamente dentro del espíritu ecuménico del concilio. El principal responsable es un monseñorino, Monseñor Annibale Bugnini, que era el secretario en realidad. En los papeles no era tan importante, pero en la práctica, según confesión y testimonio de todos los que estuvieron alrededor, es el responsable total y absoluto de lo que ocurrió en la nueva misa. Él dice: se ha buscado apartar de la liturgia católica todo lo que pudiera significar, aunque solo fuera una sombra de tropiezo, para los hermanos separados. ¿Qué significa eso? Que le vamos a preguntar a nuestros hermanos separados qué les molesta de nuestra liturgia católica, y eso lo vamos a apartar, aunque más no sea una sombra. No vamos a dejar ni sombra de lo que les molesta, dicho de otra manera. No vamos a dejar ni sombra de lo que le molesta a un protestante en la misa católica. Si quieren saber qué es lo que le molesta a un protestante, vuelvan a leer lo que decía Lutero en las primeras páginas del asunto. Yo se los dejo. De hecho, para hacer esa reforma, lo que se hizo fue llamar a 6 pastores protestantes, que ustedes tienen la foto en primera plana, supuestamente en teoría en calidad de observadores, pero como le molestó a uno de los miembros de la comisión, le molestó que dijeran que fueran solo observadores, salió y dijo esto: no están simplemente ahí como observadores, sino también como consejeros, y participan plenamente en las discusiones sobre la renovación de la liturgia, la renovación litúrgica. No tendría sentido que se contentaran con escuchar, sino que también contribuyan. Claro, si la función principal del concilio era justamente volver a aplicar ese ecumenismo, ese buscar lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa. Pero lo que nos separa es la fe, por eso se llaman herejes, porque son los que dejan de lado la fe y entonces pues se apartan de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de lado? La fe. La fe, lo que la iglesia definió como dogmático y que excomulgó a los que lo negaban, pues ahora lo que tenemos que hacer es nosotros mismos borrarlo para no ofender a los protestantes. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la nueva misa está protestantizada claramente. O sea, no se puede recortar de la misa todo lo que tiene propiamente de católico sin que te quede una cosa protestante. Entonces, Jean Guiton, que ya lo hemos nombrado varias veces, era un hombre curioso, porque era por un lado amigo íntimo de Pablo VI, o sea, íntimo, y por otro sentía una cierta veneración por Monseñor Lefebvre, hasta que llegan las consagraciones episcopales. Y ahí le escribe una carta toda sentimental diciendo: hasta acá llegamos, yo te apoyé mientras no sé qué, bueno. Pero la cuestión es que era amigo íntimo de Pablo VI, y él escribe esto. La intención de Pablo VI, era un periodista él, la intención de Pablo VI con respecto a la misa era de reformar la liturgia católica de tal manera que casi debería coincidir con la liturgia protestante. Había en el Papa Pablo VI una intención ecuménica de eliminar, o al menos corregir, o al menos ablandar aquello que era muy católico, en el sentido tradicional, en la misa, y repito, de aproximar la misa católica a la misa calvinista. Calvino fue un sucesor de Lutero, pues lo mismo, la misa luterana podría decir tranquilamente. Max Turian de Taizé, uno de los 6 que aparece aquí en la foto, si no me equivoco, es el que está vestido ahí como que parece un dominico. Bueno, es Max Turian, de los más conservadores entre los protestantes, pero protestantes. Después de analizar la reforma de la misa, dice: ya no vemos impedimento alguno para celebrar la nueva misa. Ya no hay nada que me moleste.
Un boletín, hay mil cosas que se podrían poner, ¿no? Yo seleccioné algunos textos como para tener un argumento de autoridad. Un boletín de la Iglesia Luterana, Iglesia, no sería en realidad luterana exactamente, pero sí protestante, de Alsacia, publicaba lo siguiente, protestante, ¿no? Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en razón de las convergencias teológicas actuales, parece que están desapareciendo muchos obstáculos que pudieran impedir a un protestante participar en las celebraciones eucarísticas. Tendría que ser posible para un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Es decir, reconocer el culto protestante en la nueva reforma de la Misa Católica. De hecho, ahí sigue la cita, me olvidé ponerle las comillas. Las nuevas plegarias eucarísticas con las que nos identificamos tienen la ventaja de poner matices a la teología del sacrificio que solíamos atribuir a los católicos. Esto lo solíamos atribuir, esto ya está matizado ahí, ya no está tan claro. Esas plegarias, mucho más, no solo está matizado, sino que nos invitan a ver en ellas la teología evangélica del sacrificio. Es decir, ellos ven, y lo confiesan ellos ven las herejías protestantes en la misa nueva. Ellos la ven y lo confiesan, por eso las pueden celebrar. Que no es que se han convertido al catolicismo, no, siguen manteniendo lo mismo que decían antes. Comisión mixta católico-luterana, eso es algo hecho de común acuerdo después del tema del ecumenismo, que se aprueba el ecumenismo, se genera una comisión mixta católico-luterana, que la Iglesia pues da permiso para que se haga, eso estaba prohibidísimo antes. Ya digo, está oficialmente reconocida. Está escrito lo siguiente: puede considerarse que hoy en día la teología y la práctica de la Iglesia satisfacen las otras exigencias que Lutero expresó en su tiempo. O sea, esa confesión es tremenda. O sea, hoy día la Iglesia satisface las exigencias de Lutero. Lutero es hereje, blasfemo. Lo que decía Lutero de la misa, todos los prostíbulos, todos los adulterios, todos los robos, todos los homicidios, son menos malos, decía él, que esa misa abominable. Destruyamos la misa, dice él, y habremos destruido al papado. Él dice el papado a la Iglesia Católica. Cardenales Ottaviani y Bacci, o sea, esos dos cardenales que están ahí, sobre todo el cardenal Ottaviani, como dije otra vez, o sea, es de un peso monstruoso, no es un cualquier cardenal. Primero que el cardenal, o sea, prácticamente después del Papa vienen los cardenales. Los cardenales son los que eligen al Papa, ¿no? Entonces son las personas más importantes de la Iglesia. Y el cardenal Ottaviani era la persona más importante de toda la Iglesia después del Papa, porque era el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no se llamaba eso, se llamaba Santo Oficio, después lo cambiaron. O sea, era el encargado de velar por la pureza de la fe, tenían la comisión esa dada por la Iglesia. Por lo tanto, eso no se le da a cualquiera, se le da al que sabe mucho de teología y de fe. Y él escribe: el Novus Ordo Missae, es decir, la misa nueva, representa tanto en su conjunto como en sus detalles un alejamiento notable de la teología católica de la misa, tal como fue formulada, definida, podemos decir, en la sesión 22 del Concilio de Trento. Yo le leí, por ejemplo, antes un fragmento: el que diga que la misa no es un sacrificio sea anatema. Bueno, a eso se hace referencia, hay varias formulaciones ahí. Los cánones del rito tradicional de la misa, definitivamente fijados en el Concilio de Trento, erigieron una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atacar la integridad del misterio. Claro, Lutero emprende una guerra contra la Iglesia por el tema de la misa. Y la Iglesia se da cuenta que está en juego la Iglesia completa, porque si se pierde la misa, se pierde la Iglesia, y entonces se atrinchera en la misa. Y en la misa deja muy claro cuál es la doctrina católica como una barrera protectora para los errores de Lutero. Que la misa se vuelva de alguna manera también, además de esto, un catecismo para que los fieles se den cuenta que Cristo está presente, por ejemplo, como víctima, que es un sacrificio ofrecido a Dios, que está el sacerdote de espalda, bueno, todo un montón de cosas que vamos a ver después. La Iglesia se atrinchera ahí y gracias a eso se conserva la fe contra la herejía de Lutero. Sacar esa barrera, esa muralla de la misa es entregársela a Lutero. O sea, es en
en una ciudad fortificada, el que abre las puertas es el traidor, ¿no? Es el que entrega la ciudad al enemigo. Pues si no, fíjense cómo conquistó el pueblo judío, cómo conquistó a Jericó. Pues se derrumban las murallas y se acabó Jericó. Que las trompetas y qué sé yo, cuando derrumban las murallas, ahí se conquista la ciudad. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues eso fue lo que, ya digo, todavía estamos en argumento de autoridad y está confesado por las dos partes. Por la parte conservadora, por la parte tradicional de la iglesia, por la parte más moderna, digamos así, y por los protestantes, que son los que están mirando, oiga, sí, mire qué linda que les quedó, se parece mucho a la nuestra, podemos celebrarla, qué bueno. Yo pensaba que ustedes creían esto, pero ahora me doy cuenta que no. Bueno, entonces, vamos a ver esto, en concreto, en los textos de la misa tradicional y de la misa nueva, que está en la página 5. Deja de ser un sacrificio para hacer una cena. De hecho, pues, ofrecimiento de la víctima en la misa tradicional, está clarísimo. Acepta, oh Padre Santo, ya está ofrecido a Dios, ¿no? Para empezar. Acepta, oh Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, esta víctima inmaculada. Anque immaculatam hostiam. Hostia, la palabra hostia es víctima, víctima. Y se usa tanto para Cristo en la misa que terminamos pensando que era la forma del pan. Es una hostia eso. No, eso es la víctima. Eso es la víctima. Si se usó después para otra cosa, es porque la iglesia la repetía machaconamente que Cristo es una víctima en el altar. Acepta esta víctima inmaculada, que yo, el sacerdote, es el sacrificador el que está ofreciendo eso. Que yo, indigno siervo tuyo, ofrezco a ti, Dios mío el verdadero, por mis innumerables pecados. Se ofrece por los pecados, ofensas y negligencias. Y también por todos los presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos. Porque sirve para pagar los pecados de los vivos y de los difuntos. A fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación, para la vida eterna. O sea, está borrando esos pecados y me está permitiendo entrar al cielo. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad del sacrificio de la misa. En la misa nueva, ¿por qué se reemplazó? Decíamos que tiene que ser una bendición de los alimentos. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió, claro, Cristo en la última cena, levantando los ojos, partió el pan y lo bendijo. Y seguramente, como Cristo era judío, tiene que haber usado una bendición judía de los alimentos. Entonces, ¿qué mejor para celebrar la cena del Señor que poner una bendición judía de los alimentos? Literal. Se reemplazó el ofrecimiento de la víctima por una bendición de alimentos judía. Literal. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Además bien amplia, ¿no? Dios del universo. Por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre. Bendito seas por este pan. Te agradecemos que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos en plural. Todos nosotros te presentamos. Yo como presidente te digo en nombre de los demás, todos te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Claro, si uno es católico, piensa pan de vida, claro, se va a consagrar, va a estar Cristo presente. Pero si uno es protestante, pues claro, va a ser para nosotros, dentro de la idea de recuerdo, va a ser ese pan de vida que alimenta nuestra fe. Es lo suficientemente ambiguo para que un protestante la pueda rezar sin problema. Sí. Segunda parte. Destrucción de la víctima. Bueno, hay 1000 detalles. Yo acá estoy siguiendo aquí. La idea es, si ustedes se fijan lo que decía el cardenal Ottaviani, decían que la misa nueva representa tanto en su conjunto como en los detalles un alejamiento impresionante de la teología católica de la misa. Bueno, si ustedes se fijan, tengo dos cuadros. El primer cuadro es en conjunto, la estructura sacrificial contra la estructura de escena. Y el segundo cuadro son una serie de detalles que se podría alargar muchísimo más. Prácticamente todos los detalles que se han cambiado por eso. Pero para que tengan una idea y se den cuenta que todo responde a eso. O sea, todos los cambios que se han hecho en la misa nueva responden a esta concepción de la misa como cena. Entonces, estamos dentro de la destrucción de la misa. Es interesante que en el misal tradicional está escrito, a partir de acá, infra actionem. A partir de acá empieza la acción. Debajo, la acción. Dicho de modo breve, infra actionem. Debajo, la acción. ¿Qué significa? Oigan, nos estamos acercando a la consagración, hay que consagrar. Esa es la acción.
la transustanciación. Eso es lo que hay que hacer. En el otro misal todas esas cosas se van borrando. Hay 1000 detalles, ¿no? Ya digo que están en el misal, por ejemplo, que es lo que estamos analizando. El tono imperativo en las palabras de la consagración, que está escrito en las rúbricas, que son las letritas rojas que se escriben en el misal, si alguna vez lo miran, van dando las órdenes de cómo hay que hacer las cosas y el modo y qué sé yo. Entonces ahí, en el misal tradicional dice ahora, distintamente, de modo secreto, inclinado, pronuncia distintamente, de modo secreto sobre la hostia, estas palabras. Punto. Entonces, cuando viene el relato, ¿no? Entonces Cristo, levantando los ojos al cielo, partió el pan, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo, punto. Hasta ahí se acabó la memoria, ahora hay infracción, ahora hay que consagrar. Entonces lo que le decía, se inclina sobre la hostia, de modo secreto, distintamente, pronuncia las palabras de la consagración. Enorme las palabras de la consagración, bien grandes, que las vea cualquiera, que sepa que ahí está la cosa. Oh, que estén in corpus meo. Pum. Excelente. Se acabó la consagración. Seguimos. Misal nuevo es un relato corrido. Y Cristo, estamos recordando, Cristo levantó los ojos al cielo y entonces lo partió, dio gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Cristo dijo, pero discúlpeme, Padre, ¿usted está diciendo las palabras para consagrar? Bueno, pues el misal no lo deja claro. Puede ser que el Padre la quiera consagrar, entonces consagra. Pero si el Padre no quiere consagrar, entonces no consagra. Si el Padre no se preocupa de pensar que en ese momento tiene que consagrar, no consagra. Porque la teología es clarísima en eso. Y la iglesia es clarísima en eso. Entonces, hay un problemón ahí. Bueno, no me quería ir para ese lado. Aquí están las palabras que decía San Gregorio Nacianceno. Que el sacerdote usa las palabras como una espada, realmente, para separar las especies, la especie de pan y la especie de vino. El cuerpo y la sangre de Cristo, en realidad. Bueno, la misa nueva, pues, realmente toda la estructura está dada de esa manera para hacer un brindis conmemorativo, que el presidente de pie ante los comensales no realiza ninguna acción, sino que sigue el relato tal como está ahí, por lo menos no lo obliga, el misal no lo obliga a hacer ninguna acción, deja así como abierto, el que sabe lo hace y el que no sabe no lo hace. Sí. De hecho, el padre Bunini, ahí estaba, ese era de infeliz memoria, dice, la idea fundamental fue siempre conmemorar en un banquete sagrado la pasión redentora del Señor. Ese fue el principal responsable de la reforma de la misa. La idea fundamental fue siempre conmemorar en un banquete sagrado la pasión de nuestro Señor. Mijo, eso es una herejía. Y está condenado claramente por el Concilio de Trento y por Pío XII. El augusto sacrificio del altar no es una pura y simple conmemoración de la pasión, sino que es un sacrificio propio y verdadero. Y la tercera parte, ya digo, es una comida comunitaria y se prefiere sobre todo la comunión bajo las dos especies, que se podrían poner 1000 detalles, que los voy a poner después abajo. En la misa tradicional, Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una referencia a esas palabras de San Juan, por supuesto. Es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero San Juan está haciendo referencia a su vez al Cordero Pascual, que es un cordero que se ofrecía como sacrificio y se comía como sacramento. Justamente con esta idea de comer la víctima, identificarse con ella y que el ángel exterminador no nos mate a todos. Recuerdan que el Cordero Pascual fue la noche antes de salir de Egipto, que iba a pasar el ángel exterminador con la última plaga a matar los primogénitos. Bueno, y Moisés, de parte de Dios, les da el sacrificio del Cordero Pascual justamente para librarse de ese ángel exterminador. Bueno, Ecce agnus Dei. Ya ofrecimos en sacrificio, ahora coman, participen en esa víctima. Y que sirve para borrar los pecados. Ya no nos están librando del ángel exterminador, nos están librando del infierno, del pecado. Y el fruto de esa comunión es llevarme al cielo. Por eso, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el sacerdote da la comunión, Corpus Domini Nostri Jesucristi, custodia tanimam tuam, invitam aeternam. Lo que le está diciendo es que el cuerpo de Cristo te lleve a la vida eterna.
Custodie tu alma y la guarde para la vida eterna, que la lleve a la vida. O sea, el fruto de la comunión es llevar el alma a la vida eterna. ¿Por qué? Por la unión con Cristo. Por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la iglesia tiene muy claro lo que es la misa, lo que es Cristo víctima, lo que son nuestros pecados diarios, la necesidad que tenemos de esos sacramentos. Bueno, la iglesia tiene muy claro todo esto. ¿Por qué lo cambia? ¿Por qué lo borra? ¿Por qué lo deja ambiguo, matizado, escondido? ¿Qué dice la comunión en la misa nueva? El cuerpo de Cristo, así sea. A mí cada vez que escucho eso me da una rabia que no me puedo aguantar. O sea, el cuerpo de Cristo, así es, diablos. O sea, no así sea, ya lo consagré antes. Y esas otras palabras cuando después de la consagración, ven Señor Jesús, está ahí, caramba, acabamos de consagrar. Claro, ¿por qué se ponen esas cosas? ¿Por qué se ponen esas cosas? Para dejar a los protestantes la posibilidad de entenderlo de otra manera. Porque para un protestante Cristo no está presente por la consagración propiamente. No está presente por las palabras mágicas como dicen ellos. No, está presente por la fe de la asamblea. Cuando la asamblea hace el acto de fe, ese pan empieza a significar a Cristo. Tiene un significado nuevo, que dura lo que dura la cena. Y después de la cena ya no significa más nada, lo puedes tirar a la basura. Claro. Que el cuerpo de Cristo así sea. No, mi hijo. No. El cuerpo de Cristo custodia tu alma y la lleva a la vida eterna, así sea, claro, sí. Que me salve, que me lleve a la vida eterna, porque yo sé que puedo ser infiel a la gracia, entonces pido que así sea, que Dios, que ese cuerpo de Cristo, que nuestro Señor me identifique con Él y me lleve a la vida eterna. Sí, claro, así sea. Por favor. En eso tiene sentido, pero en otro no tiene sentido. Y esto ataca directamente a la presencia real de nuestro Señor. Bueno, eso es la estructura general. Abajo, el segundo cuadro, en detalle, se aparta, todos los detalles se apartan y les repito, todo lo que se cambió, si ustedes agarran los dos misales y lo ponen al lado, todo lo que se cambió, todo lo que se eliminó, todo lo que se agregó, se cambió, se agregó o se recortó para no molestar a los protestantes o para agradar a los protestantes. Para esto, para significar esto, para dejar de significar esto que les molesta y empezar a significar esto que es una herejía condenada. Entonces, ahí tienen la columna izquierda, dice si la misa es un sacrificio, todos los detalles de la misa tradicional, y a la derecha, si la misa es una cena festiva, bueno, entonces todos los detalles de la misa nueva. Porque si es un sacrificio, hace falta un altar de piedra, como siempre se usó. Lean el Antiguo Testamento, van a ver que para un sacrificio es un altar de piedra y punto. El otro no, para una cena necesitamos una mesa, por eso ya no es ese altar que está puesto cara a Dios, no, es la mesa que está puesta en el medio. Entonces hay que separarla. Ya digo, uno tiene que mirar a Dios y por eso lo que más sorprende a una persona que viene de la misa nueva es, oiga, pero el sacerdote está siempre de espalda. Está cara a Dios. De espalda a la gente porque está cara a Dios. En cambio los otros, bueno, cara al pueblo. Si es una cena no voy a andar dándole la espalda a los convidados. Si es un sacrificio, pues hace falta instrumentos sagrados, y no solo instrumentos sagrados, hace falta todo sagrado, todo separado del uso profano para ese uso sagrado. Eso significa la palabra sagrado. Es algo separado del uso normal, dedicado exclusivamente a Dios, al uso divino. Bueno, un cáliz, un patena, copón, y como va a estar Dios presente, pues lo más digno de Dios, y que tiene que estar dorado, que dorado significa con oro, o sea, tiene que estar bañado en oro. Bueno, un montón de cosas que la Iglesia siempre puso, justamente para señalar el carácter sagrado del sacrificio y también la presencia real de nuestro Señor. Oiga, es Dios el que baja al altar. No es para mí, no es que yo agarro una copa, la copa de mi casa y es de oro. No, yo no es que estoy bebiendo vino en una copa de oro. Que eso sería un escándalo, la iglesia triunfalista. No, mi hijo, es Dios. Dios merece lo mejor. Para Dios las primicias, lo mejor. Entonces, pues la misa nueva no, como es una cena, pues elementos comunes. Yo no voy a andar cenando en una copa de oro como el rey Baltasar, ni mucho menos. Sería sí, en fin. Lenguaje sagrado también, canto sagrado. O sea, un lenguaje que es para Dios. El que me interesa que entienda es Dios. Yo siempre les hago esa comparación a la gente. En un exorcismo, ¿quién es el que importa que entienda? ¿La gente que está alrededor o el demonio, que es el que quiero que se vaya? Claro, yo le hablo al demonio y sé que el latín le molesta más y se lo hago en latín y que se pudra.
Bueno, en la misa estoy hablando con Dios y no me importa si el resto entiende. El sacerdote sabe lo que está diciendo y sabe lo que tiene que decirle a Dios, y la iglesia sobre todo, que es la que habla por boca del sacerdote, sabe lo que tiene que decirle a Dios, y Dios entiende perfectamente. No importa si el resto lo entiende o no. Y además, perdón, es una estupidez creer que uno entiende simplemente porque está leyendo en español. La misa es un misterio. Se puede estudiar toda la vida y siempre se va a profundizar más. No van a entender la misa por escucharla en español. El latín tiene una ventaja inmensa, que es que naturalmente expresa el misterio. El que no entiende nada está entendiendo lo fundamental, y es que la misa es un misterio. Y es que la misa no me está hablando a mí, le está hablando a Dios. Y eso hasta el que no sabe lo entiende. Porque eso es lo que les molesta a las personas que están acostumbradas a la misa nueva. Que la misa nueva todo viene hacia mí, yo soy el centro. Y en la misa tradicional me da la espalda, no me habla, no entiendo nada, me pierdo. Claro, ¿por qué? Porque está dado a Dios. Sí, ya digo, yo no les voy a hablar, voy a invitar a cenar a la gente y les voy a hablar en francés o en latín. No, porque si no saben ni francés ni latín, pues un poco caritativo lo mío. Si Dios está aquí y es un sacrificio, pues de rodillas y en la boca comulgamos. Y si es una cena, pues yo no voy a ser un bebé que me van a poner la comida en la boca. Oiga, ya soy adulto, sé comer solo, por favor, déjame que yo agarro. Y comida completa, ¿no? Comida y bebida. El otro no, es un sacrificio, yo sé que alcanza con comulgar la especie de pan, es decir, con comulgar el cuerpo de nuestro Señor, ya estoy al mismo tiempo recibiendo la sangre, el alma y la divinidad, y con eso me alcanza mi fe. Además de que la iglesia, pues, había hecho ese cambio a propósito por una herejía de Berengario que dijo, el que no comulga las dos no recibe a Cristo completo. Y la iglesia dijo, mi hijo, a partir de ahora comulgan una sola, porque sí lo reciben completo. Y el que no le gusta, que se vaya afuera. La iglesia es así. Y a partir de ese momento es que la iglesia pone la elevación para que adoren, porque él decía, cuando se consagra el vino, ahí recién entonces hay que adorar a Cristo completo, porque antes no está entero. La iglesia dice, no. Ahora ponemos la elevación para que adoren. ¿Por qué la elevación se hace de espaldas? La elevación está hecha realmente para que la gente que está ahí adore. Y los ángeles también que están ahí. Porque la iglesia nunca saca el cuerpo de Cristo de arriba de lo que se llama el corporal, que es la tela que está preparada para recibir todas las partículas. Entonces no va a dar esa vuelta así porque lo sacaría. Entonces ¿qué hace? Lo eleva por encima de la cabeza para que la gente lo vea y adore. Y por eso la iglesia da indulgencias para el que mirando la hostia diga Señor mío y Dios mío, en su interior, por supuesto. No vayan a gritar en voz alta. Pero ya digo, todas esas cosas la iglesia las hizo con mucha razón y para luchar contra herejías, contra errores. Bueno, ya digo, la iglesia siempre quiere que esté el crucifijo en el altar, es obligatorio, en la misa tradicional tiene que haber un crucifijo, es decir, una cruz con Cristo, porque me tiene que recordar constantemente que lo que yo estoy haciendo es renovando la pasión de Cristo, renovando el sacrificio de la cruz. Pero en la misa nueva, si ustedes se fijan, primero no está mandado, y segundo, casi nunca va a haber un crucifijo en el altar, que no es altar, en la mesa. Porque uno en una cena no pone un crucifijo en el medio. Ni hasta el más católico de los católicos tiene un crucifijo en la mesa mientras va pasando los platos. No, el crucifijo de tu casa está en la pared atrás. Bueno, porque realmente la idea es esa, ¿eh? Ya digo, si es un sacrificio, alcanza con que esté el sacrificador, la misa privada, la misa pública, me da lo mismo. Realmente yo estoy ofreciendo a Dios lo que tengo que ofrecer. Por supuesto, uno aconseja a los fieles que asistan, pero si no están los fieles, yo celebro la misa igual, porque la misa le da a Dios una gloria infinita. Es Cristo que se está ofreciendo en sacrificio. Oiga, no vamos a dejar de hacer eso. El otro no, pues prácticamente han desaparecido completamente las misas privadas. Es más, cuando fue la pandemia, sé de muchísimos sacerdotes que dejaron de celebrar la misa. ¿Por qué? Porque no había fieles. ¿Para qué voy a celebrar la misa si no hay fieles? Y al principio, claro, al principio no sabía cuánto iba a durar y estaban contentísimos de las vacaciones que se estaban tomando, que no había ni confesión ni misa. Un horror. ¿Por qué? Pero lo que está atrás es esto. O sea, es porque es una cena, es algo que está ofrecido a la comunidad, de alguna manera, y no es algo ofrecido a Dios que importa poco si hay gente o no hay gente. Ojalá que haya gente, porque les hace bien a ustedes participar en la misa. Pero no es la esencia de la misa que estén ustedes. De hecho, la iglesia tradicional, la estructura de las iglesias, que cambió completamente después del concilio, o sea, la estructura de una iglesia tradicional, nosotros no tenemos espacio para hacerla, pero es una cruz. O sea, la estructura de una misa de la iglesia tradicional es una cruz.
Bueno, lo puse exactamente al revés, pero acá sería la entrada. Y el altar normalmente está aquí. Y esta parte a veces se hace redonda. Todo eso tiene una simbología hermosísima. Por un lado es la cruz de nuestro Señor, el centro donde está el altar. Muchas veces también se pone aquí. Porque acá normalmente está el coro de los sacerdotes que asisten a la misa de costado. Acá estaría el comulgatorio. Y acá están los fieles, ¿no? También. El altar normalmente se pone aquí. Entre medio de esta forma cuadrada y redonda. Porque la forma cuadrada es figura de la tierra y la forma redonda, el círculo, es figura de la perfección y es símbolo del cielo. Señalando que la misa es intermedio, digamos así, entre el cielo y la tierra, o mejor aún esa escala que vio Jacob, donde subían y bajaban ángeles al cielo, pues es nuestro Señor, esa escalera que está uniendo el cielo con la tierra en ese momento. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que la estructura arquitectónica está expresando esto. La estructura arquitectónica moderna está expresando esto. Fíjense, es un anfiteatro, en general, redondo, donde en gradas, es más, está pedido a propósito, si es posible, yo lo he leído de un tal Patiño, un sacerdote que era miembro del Concilium, que en España sacó un librito explicando qué era lo conveniente para empezar a aplicar la reforma de la liturgia, y él decía, es conveniente que la arquitectura empiece a manifestar esto. Y daba ideas de cómo sería bueno. Y su idea era eso, justamente un anfiteatro, donde estemos todos alrededor, reunidos. Y por eso van a haber misas, que eso son escándalos, son exageraciones. No, eso va perfectamente en la idea de SEA. La misa, la comunión en la mano, está perfectamente puesto acá, y por eso se impuso la comunión en la mano, porque tarde o temprano hay que llegar a eso. Ya digo, todo eso, no sé, que van a ver que el sacerdote está sentado compartiendo y celebrando, bueno, eso puede pasar, y no sé, son abusos. No, sí, es cierto, algo de abuso tiene, pero está perfectamente dentro de la idea, y no llega a ser un abuso porque no hay ninguna ley que se lo prohíba. El misal, de hecho, dice, la misa tiene que ser así, el misal reformado dice, la misa tiene que ser así, pero si en algún lugar se cree conveniente por razones de pastoral hacer otra cosa distinta, adelante, yo lo aliento, por favor, hágalo. Entonces, cerramos todas las puertas, hay que hacer así, pero abramos todas las ventanas, pasen por donde quieran. Entonces, realmente no son abusos, no están prohibidos, están, al contrario, alentados. Están alentados. De hecho, una de las grandes cosas alentadas en la misa nueva es la espontaneidad. La misa, como es un sacrificio, la misa tradicional se guarda una estructura muy precisa. O sea, ante Dios hay que hacer las cosas con claridad. Hay un protocolo ante el Rey del Cielo y hay una manera de hacerlo. Y todas las misas son muy estructuraditas, digamos así. El canon. Todo. El canon, claro, es una regla. La palabra canon significa regla, es estático, no se puede modificar. De hecho, el canon viene de San Pedro y eso está confesado. El canon de la misa tradicional viene de San Pedro. Todas estas tres partes, bueno, en realidad viene de acá para adelante. Pasa que en el mismo canon hay ya un ofrecimiento implícito que la iglesia después lo puso explícito. Pero realmente esta estructura viene de San Pedro. En la misa nueva, ya no me acuerdo qué iba a decir. Espontaneidad. La espontaneidad, exactamente. En la misa nueva se alienta constantemente esa espontaneidad, porque claro, en una cena yo no puedo repetir todos los años el mismo brindis. Oiga, invéntese otra cosa, ya estamos, ¿no? Escriba su sermón, padre, deje de predicar siempre lo mismo. Sí, ¿por qué? Porque se busca esa espontaneidad. A Dios, en cambio, se busca el modo más preciso, más exacto, más todas las actitudes correctas para hacer el sacrificio, justamente. Y por eso, incluso en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios estaban reglamentados con pelos y uñas. Literalmente pelos y uñas. Y sangre también. Bueno. ¿Qué más hay acá interesante? Bueno, gestos de respeto, porque está nuestro Señor. Ya digo, infinidad. No me acuerdo qué cantidad de genuflexiones tiene la misa tradicional, como 50 y pico de genuflexiones. ¿Cuántas? 50 y punta. 50 y punta, por ahí. En la misa nueva creo que quedaron, por ahí me equivoco, Como unas 3. por ahí. Después de la consagración del cuerpo, después de la consagración de la sangre, y no sé cuál sea la otra, si es que hay otra. Entonces son esas dos nomás. 2 genuflexiones. Bueno. ¿Por qué se eliminan las genuflexiones? Bueno, porque a un protestante le patean el hígado que estén arrodillándose delante de Dios. Y el único momento que un protestante acepta que hay una presencia, digamos así, divina, es
después de la consagración. Claro que no habla de presencia real, es más bien una presencia espiritual. Allí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo presente. Bueno, entonces no podemos hacer la genuflexión inmediatamente después de la consagración, sino que hacemos la elevación, que todo el mundo haga su acto de fe, y entonces Cristo se hace presente espiritualmente, y en ese momento hagamos la genuflexión. ¿Comprenden? Claro, es fantástico. La genuflexión, en cuanto el sacerdote pronunció en privado, nadie hizo el acto de fe todavía. Si hace la genuflexión ahí, estaríamos creyendo en las palabras mágicas de la transubstanciación. Esa opinión inventada por los teólogos tomistas de que Cristo se hace presente en el altar realmente y que queda presente en el altar después. Sí. Ya digo, no es que todos los sacerdotes, y vuelvo a repetir, no es que todos los sacerdotes piensen que Cristo no está, pero les digo, el rito de la misa está hecho para que el que piensa que Cristo no está, la pueda celebrar igual. Y está hecho a propósito para eso. Y el resultado es que tarde o temprano terminamos pensando eso. No se puede rezar como los protestantes toda mi vida sin terminar cayendo en los errores protestantes tarde o temprano. O yo, o mis hijos, o mis nietos. Pero la fe va disminuyendo. O sea, eso es evidente. Y en los primeros que disminuye, y siempre digo lo mismo, es en los sacerdotes. Porque es el sacerdote el que está continuamente obligado. Primero que es el que lee todo lo que está en el misal. Y el que estudia teología, y la teología de hoy les explica esto. Y segundo, que es el que está constantemente en contacto con la hostia. Y ustedes se van a dar cuenta. Cuando ustedes estaban de novios, antes de casarse, los que se casaron, todo era amor y paz, belleza y mariposas en la panza, ¿no? Cuando se casan, ya, ay, no sé qué, no. ¿Por qué? Porque estoy todo el día en contacto. Le conozco todos los defectos, me harto, dejo de... Ningún hombre es grande para su secretaria, una cosa así dice un dicho, no sé de dónde es. ¿Por qué? Porque está totalmente en contacto, pues lo desprecia, termina despreciando. Asueta vilescunt, dice en latín, las cosas cotidianas envilecen a nuestros ojos. El sacerdote termina acostumbrándose a manipular a nuestro Señor de cualquier manera. Si no hay una regla, una ley que lo obligue constantemente y que le recuerde constantemente, oiga, ahí está Dios. Antes de tocar a Cristo y después de tocarlo, genuflexión. Después de que lo tocó, tiene que purificarse en los dedos. Si lo va a tocar, prepárese antes, tiene que estar revestido de una manera o de otra. Para llegar a tocarlo, tiene que prepararse durante tantos años, le tienen que consagrar las manos. ¿Todo eso para qué sirve? Bueno, para ser un hombre sagrado y para recordarle a ese hombre constantemente que es un hombre sagrado. ¿Por qué el sacerdote no se casa? Oiga, acuérdense, que es un hombre consagrado. Está apartado del uso normal de una familia, un hombre que sirve para una familia, y está reservado para Dios. Ya digo, todo eso está acá, incluido. En esta idea, no tiene sentido que el sacerdote no se case. Y de hecho, va a pasar muy poco tiempo, y yo no sé si Francisco va a morir antes o después, pero esto va a llevar a que los sacerdotes se casen, porque no tiene sentido, no es una persona consagrada, no es más que un presidente de la asamblea. Al menos en la función, claro, todavía se guarda la consagración sacerdotal, pero no se cree. No se termina creyendo en esa consagración sacerdotal. Bueno, en fin. Los que reparten las hostias, los que reparten. Todo eso es normal, sí, si hay mucha gente, porque vamos a distribuir la comida, así como hicimos con las fotocopias, que me ayudaron 2 o 3, y para la comida pasen más rápido, pasen con la bandeja y sírvanse. Sí, y cualquiera. Sí. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Bueno, el apéndice lo dejamos para la siguiente. Preguntas.